quiero decirte primero que son ustedes el debate, el primer medio al que yo me enfrento para que me hagan preguntas como esa. Entonces son preguntas que me conmueven profundamente. Un día lleno de ilusiones, de ganas de salir a la calle a trabajar por la libertad de Venezuela. Por cierto, regresaba yo 4 días antes de tu hermoso país, el que tuve la dicha de conocer. Y bueno, me despido de mi sobrina, María Laura, quien es la hija que no tengo físicamente, pero que sí es la hija de mi corazón. Sentí una necesidad espiritual de dos cosas. Una, a un amigo en España, a quien amo mucho, y es nuestro contacto en este momento, decirle, sabes, si algo me pasa, a mí me gustaría que mi familia supiera que voy a estar bien siempre que ellos estén bien. Y me Ujú. gustaría decirle tales cosas. Y él me dice, ¿tienes miedo? ¿Pasa algo? ¿Estás amenazada? Y le dije, no, no tengo ninguna información de persecución de nada, pero no sé, sentí la necesidad. Al salir a la casa, a la calle, al cruzar la calle, una comisión aproximadamente de 20 hombres de un órgano que llaman DIC, algo así, que después me entero que es la policía, me hacen una emboscada. Al inicio no le entiendo, pregunto quiénes son ustedes, Ujú. después recuerdo que es que acabo de llegar a Venezuela nuevamente y que en Venezuela se vive así y le digo, yo soy Dinora Hernández, soy miembro del comando de campaña de María Corina Mm. Machado, soy miembro de la dirección de 20 Venezuela, me estoy presentando, ¿quiénes son ustedes? Ellos tienen pasamontaña, ninguno habla, se da una persecución que yo he llamado cacería, porque por instinto, Andrea, yo corro y cruzo la calle. Y Ujú. fue un instinto muy, pues nada, muy instintivo, valga la redundancia, muy personal, Sí, muy sí, biológico. claro, Yo claro. cruzo la calle corriendo y la comisión cruza la calle corriendo detrás de mí. Yo me sentí casada, fue una cacería. Bueno, allí es el momento donde ya ellos me empiezan a acorralar porque iban en eso que ellos llaman, y después entendí en los códigos que ellos usan dentro del centro de reclusión, una rueda de pescado. Te Mm. van presionando, te van llevando y me van llevando contra la camioneta, y pues allí yo sentí que si no volvía a decir quién era, y si no volvía a pedir ayuda en ese trayecto de allí hacia donde me llevaban, me podían desaparecer. Por eso nuevamente digo, mi nombre es Dinora Hernández, me identifico totalmente. ¿Quiénes son ustedes? Era para que ellos le hablaran a la gente. ¿Quiénes son? Por supuesto, se cuidaron y no se identificaron y me empujaron, me esposaron, y pues allí es donde se ve el grito de auxilio del que yo no supe más. Y así fue ese día yo no te voy a decir que mi vida entró en pausa, porque viví cada momento, precisamente porque me gusta la memoria histórica para documentarlo. El grito fue pidiendo un SOS para Venezuela, porque la historia mía no era ya mi historia, era la historia de un país. Hay algo muy importante que es que debemos manejar, que la tortura no es solamente el golpe físico. El golpe físico como tortura no lo viví. Vale. El golpe físico como tortura, pero el golpe emocional, la tortura blanca, la Ujú. tortura que no deja marca, digamos que sí hubo muchos episodios donde pude sentirla, cuando hubo la tortura blanca, como la privación ilegítima de mi libertad, sentirme que ya no era dueña de mi vida. Traté de trascenderla pensando que ellos tampoco eran dueñas de la suya, porque obedecían órdenes, aunque muchos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Entonces era como una cadena. Yo decía, aquí no solamente me torturan psicológicamente cuando me privan de la libertad, me ponen tras las rejas y me controlan mi vida. En el helicoide no se es dueño de la vida. El helicoide es, Andrea, un depósito de gente. Allí te lanzan y te dicen, bueno, señora Dinora, usted está aquí, usted sabe las razones,
usted saldrá cuando haya una negociación. Ellos mismos te dicen estas palabras, mientras que sus jefes dicen que no hay presos políticos, pero dentro del helicoide te dicen tus razones son políticas, lo desdicen. Entonces hubo la privación ilegítima de la libertad de otros que además también son esclavos de un sistema, hay incomunicación, porque si bien es cierto que menos que mis compañeros, solamente me mantuvieron 8 días sin que yo supiera mi familia dónde estaba, un solo día que alguien te aprenda, que no se identifique y que no le diga a tu familia hacia dónde te llevó y que ruede un video pidiendo auxilio, Andrea, es sumamente delicado, por eso te incomunican del compañero que está al lado de tu celda, del custodio que no puede conversar contigo, y lo primero que yo te puedo decir es que yo no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, qué estaba pasando, y me comunican con el exterior, y eso también entonces es un tipo de tortura que no deja una huella física, pero la deja en la psiquis. Los derechos básicos, pues el agua te lo podían cortar, te la podían administrar habiendo agua, porque uno lo puede entender en Venezuela, un país en crisis que no tiene luz y que no tiene agua, que el agua se vaya y nos adaptemos. El tema es que a mí me quitaban el agua habiendo agua, Ujú. habiendo agua. El debido proceso, pues yo nunca tuve conocimiento sobre mi caso, no leí el expediente, no me permitieron defensa privada, este, no sabía cuándo era mi audiencia, te llamaban rápido para que no te prepararas, para que fueras y te pudieran quebrar. Entonces, eso también es un tipo de tortura. Las audiencias sin garantía, audiencia donde no estaba mi abogado, privado donde yo quería nombrar un abogado y el mismo juez se encargaba de decir ese abogado suyo lo que andes declarando por allí y si usted no tiene defensa privada es debido a la negligencia de su familia que no se esforzó por tenerla. Pero a mi familia resulta que no los dejaban verme y me asignan un defensor público que cuando me recibe me dice, bueno, señora Dinora, ¿qué vamos a hacer? Usted tiene aquí 4 delitos de máxima pena. O sea, un defensor que me encaminaba a que reconociera delito, a que me acusara de algo, entonces un defensor que defiende al sistema. Eso también es tortura. Y por supuesto, la cosificación, Ujú. nos tenían un código, tú eres tal, yo soy la autoridad, te llevan y te sacan de la celda cuando quieres uniformado, siguiendo los pasos, párate allí, cuando tú veas tal persona, ese es un semáforo para ti, devuélvete, ven, te busco a las 7 de la mañana, tienes sol, tocamos, ¿qué pasó con el sol? Cambio de orden, ya no hay la cosificación, el preso como un objeto y nosotros sencillamente depositados hasta que haya una negociación en Venezuela. Toman gente y como que si fuera un activo, en este momento no en efectivo, sino un activo vivo, te meten en un cuarto y allí estás depositado. Allí me depositaron 690 días, 23 meses, casi 2 años. Lo importante, Andrea, primero es comentarte que Sí. el helicoide no es igual todos los días. Las órdenes te cambian sucesivamente y creo que eso es una estrategia, una metodología para que tú puedas confundirte, es decir, son buenos, son malos, qué pasa, qué sucede. Entonces, un buen día pueden ser muy permisivos y decirte, y fíjate tú, inclusive con lo que yo estoy diciendo, permisivo, que te abran la puerta de la celda y dejarte caminar unos metros. Lo que es un derecho, yo lo considero un permiso. Entonces, pueden tener un día bueno, un día malo, un día peor. También puede haber un día donde tú consideres que fue el día más sereno del mundo y venga alguien y te insulte en la tarde y tú no sabes por qué. Te rompe el patrón y cuando tú empiezas a buscar por qué, entiendes que el por qué es porque le da la gana, porque es un patrón, porque te viene a romper el día y a romper la estructura. Pero el preso político es muy inteligente y siempre se las ingenia para saber, siempre. No puedo contar los detalles, eso es algo que contaré más adelante, porque mientras que exista un solo preso político en Venezuela,
Yo no puedo revelar la estrategia que tenemos porque también armamos nuestros propios códigos para informarnos. Pero ante la pregunta que me hace, la respuesta es sí. Pude conversar con algunas personas, pude conocer de su tratamiento y si bien es cierto que en mi caso no hubo la posibilidad de un golpe físico porque además subestiman, porque es un régimen misógino a las mujeres y creen que a las mujeres se nos quiebra con insultos, con falta de respeto y con malos tratos. Pero para quien comprende la dinámica en la que está imbuida, entiende que nos creen débiles y nosotros precisamente de eso ya estamos curados, porque este es un régimen maltratador hace mucho tiempo. Con los compañeros, con muchos hombres, han sido más fuertes y de ellos sí pude enterarme pues las condiciones que viven en un cuarto de castigo llamado El Tigrito, cuando le pasan, por ejemplo, envases para los excrementos, no le dan agua, le pasan la comida allí mismo. También me enteré de en los primeros años, porque son primeras fases, cómo fue el asunto más fuerte y le dieron algunos golpes, que es lo que los compañeros que me contaban llamaban masajes, porque así le decían, no, es que no puedo decir esto porque es que ya a mí me dieron muchos masajes. ¿Ve? Y yo no entendía, y que porque uno va adquiriendo también un léxico. La libertad está después del miedo, entonces es importante trascenderlo y creo que miedo es una reacción normal. Miedo podemos sentir todo, pero insisto, la libertad se encuentra detrás del miedo, por eso el miedo hay que romperlo, el miedo hay que enfrentarlo, el miedo hay que transitarlo, hay que cruzarlo hasta que se desvanezca. Ya también tengo una premisa y un eslogan de vida: el que asume hecho asume consecuencias. Y yo asumí el hecho de haber enfrentado un sistema con estas características y estoy clara que hasta que no cese y no se termine de romper esta tiranía, nosotros tenemos la misma circunstancia. De manera que yo con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente tengo agradecimiento infinito porque sin aquel 23 de octubre, que fue la fecha de las primarias, donde María Corina demuestra que tiene una fuerza para transitar hacia la presidencia junto a su equipo y junto a la sociedad venezolana. Luego viene el 28 de julio, donde el presidente González Urrutia, a quien le agradezco haber asumido el reto cuando la nuestra no podía, que es María Corina, nuestra candidata me refiero, pues después de eso viene el ícono del 3 de enero, cuando las democracias del mundo, la democracia de las Américas y los Estados Unidos dicen, pues además que hay un sometimiento de un país, es un sistema que le está haciendo daño a los Estados Unidos de América y a otros países, y toma la decisión de irrumpir. Como persona de la sociedad civil que soy, creo que este momento nunca debió llegar hasta donde llegó, pero sabemos que las razones es porque sencillamente no había más nada que hacer, porque todos los caminos de la democracia institucionales se habían atravesado y estábamos al borde después de atravesar la emergencia humanitaria compleja, que dicho sea y no de paso, es de orden antropológico y no como en otros lugares que era natural. No fue un terremoto, no fue un ciclón, aquí fue Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez quienes destruyeron a Venezuela. Necesitábamos esa fuerza internacional y llegó en buena hora. La misma llamada que dio la orden de la aprehensión es la misma llamada que da la orden de la liberación. La amnistía es innecesaria cuando se tiene voluntad y ellos lo que están demostrando es que no tienen voluntad, por eso buscan subterfugios, buscan instrumentos que sean capaces de dilatar lo que ya es un hecho irreversible, que es la libertad de Venezuela. Ellos saben que una amnistía que salga en una semana es una amnistía chucuta. La amnistía no es más que una táctica dilatoria para decir, dar a entenderle al mundo que se está trabajando. Y nosotros creemos que si existe la voluntad de las partes, puede haber una transición. Por ahora, el primer camino que hay que transitar y que, por cierto, le corresponde a la tiranía es el camino, el tránsito hacia la justicia. No habrá justicia o no habrá transición si no hay justicia. La transición no puede significar la impunidad.
el perdón. Yo pues particularmente no necesito que me perdonen nada porque yo no he hecho, no he cometido ningún pecado, ningún delito, de manera que es posible. De hecho, fíjate que siento que de alguna manera yo me reconcilié en el helicoide, conocí a las víctimas del chavismo, del mismo chavismo. Yo estuve con mujeres que siendo de un alto perfil profesional, siendo diputada, siendo alcaldesa, es una historia que a futuro habrá que detallar, gente joven, gente de 20, de 21 años, personas ya de 40, de 50, que tienen 30 y tienen cantidad de tiempo, perdón, 30 no, tienen más de 3 años recluidos en el helicoide. Yo conocí a los hijos del chavismo, conocí a esos hijos que el chavismo se los tragó, después que los utilizó y después que los masticó. Yo he visto las historias de dolor de esas familias porque no son distintas a la familia venezolana, toda nuestra propia familia, gente que sufre y son los presos invisibles del sistema que además le tapan la cara para que tú no los reconozcas. Esas personas van al baño y si van a pasar al lado de un opositor, van con un paño en la cara porque no quieren que lo reconozca. Y son los hijos del chavismo, la gente que le sirvió en la industria, la gente que le sirvió en alcaldías, la gente que le sirvió en la Asamblea Nacional y que ellos mismos metieron presos, lo ajusticiaron, o bien porque querían armar una red de esos que ellos inventan y necesitaban algunos, perdón por las compañeras, tontos útiles para que formaran la red, pero le destruyeron la vida porque el comunismo es un monstruo que se come a sus propios hijos y se los comió y los tiene encerrados y son invisibles. Con esa gente que sufre y que es víctima de un sistema en el cual creyeron, yo me reconcilié. Yo creo en la reconciliación, pero creo en la reconciliación del venezolano, de la gente que sufre, no del que aquel que dio la orden para que todos sufriéramos igual. María Corina ya está jugando el papel. María Corina juega un rol fundamental. María Corina es una ciudadana de primera línea. Yo creo que si existieran ciudadanos que se les reconociera por mérito su trascendencia en la historia, María Corina se ha puesto al frente, ha mostrado caminos. María Corina es conocida por mucha gente como una dama de hierro. Yo que he podido y he tenido la oportunidad de estar cercana, de trabajar con ella, puedo decir que es una dama de hierro, pero con corazón de diamante. Rodríguez Zapatero es innecesario, es inoportuno y no es grato para la sociedad venezolana. Formé parte del equipo parlamentario que impulsó en la Asamblea Nacional del 2015 la declaración de Zapatero como persona no grata. De hecho, sería importante que él buscara la lista de que lo firmó, porque algunos de los falsos opositores que hoy lo acompañan también lo declararon no grato. Claro, ellos lo hicieron por conveniencia. Zapatero ha significado la estabilización del régimen. Zapatero ha significado el estratega, el maquiavelo que le ha permitido a la tiranía buscar subterfugios para mantenerse. Es el estabilizador y te decía hace rato, pero que me queda claro que de estabilizador pasó a ser ilusionista. Está haciendo magia, está tratando de devolverlos a la vida, pero él sabe que sencillamente esa vida política se terminó y que a ellos les toca, si colaboran, un destino de enfrentar sencillamente la justicia y vivir los días que le corresponden conforme a su actuación. Él evidencia cada vez que viene su compromiso con el sistema, porque a nosotros, quienes acabamos de salir del helicoide, a quienes aún están y quienes llevan la bandera de la transición hacia la democracia, nos une el enfoque de la libertad. Nosotros somos los caminantes de la libertad, aun cuando pertenezcamos a diferentes partidos y estemos en diferentes estratos. A Zapatero sencillamente le corresponde o lo une es su compromiso con el sistema, son los negocios, la sangre y la savia que circula en las venas de Zapatero y Delcy, y cuando esto sencillamente no sea más, Zapatero también va a ir a buscar otros derroteros, porque a fin de cuentas de lo que él busca en Venezuela, lo que lo mantiene en Venezuela ya no va a ser más, y para muestra un botón, ya ni siquiera Zapatero habla de Maduro,
que era su amigo. Ahora su mejor amiga es Delcy. Yo creo que puede ser que hasta como el apellido los une, quizá por allí se mantenga la cosa. Se sienten como familia ahora, tienen intereses que defender.